Sentí el aire pesarse en la sala. Apenas mi madre pronunció aquellas palabras frías. No vengas en Año Nuevo. No levantó la voz, pero la firmeza calculada con la que lo dijo me atravesó como una hoja afilada. Fue como si una línea invisible se desenrollara entre nosotras, marcando un límite que yo no había puesto, mas que ella hizo definitivo sin vacilar. Observé su expresión desde el otro lado de la mesa del comedor, esa mesa de madera vieja que había visto tantas cenas familiares, tantas discusiones, tantos silencios incómodos. No había rabia en su rostro, solo una distancia que no había visto antes, como si yo fuese una obligación de la que finalmente podía prescindir. Era 28 de diciembre, y habíamos estado hablando de los planes para la celebración. Yo había mencionado que llegaría temprano para ayudar con la comida, como siempre hacía. Había pensado en comprar el vino que a ella le gustaba, en preparar la ensalada rusa que mi abuela solía hacer, en estar presente aunque las cosas entre nosotras nunca habían sido fáciles. Pero ella me interrumpió a mitad de frase, con esa voz que usaba cuando ya había tomado una decisión y no había vuelta atrás. Mi hermano, Sebastián, estaba recostado en el sofá a pocos metros de distancia, con el celular en la mano y esa postura de quien finge no estar prestando atención, pero escucha cada palabra. Cuando mi madre terminó de hablar, él soltó una risada que me mareó. No fue una risa nerviosa ni incómoda, fue deliberada, calculada, diseñada para humillarme. Su burla no buscaba herirme de forma impulsiva. Era la confirmación de una alianza tácita en la que yo no tenía lugar. «Vamos a actuar como si no existieras», dijo con un tono entre la burla y el desprecio, sin siquiera mirarme, como si estuviera comentando el clima. Durante un segundo pensé que mi madre lo reprocharía, que le diría que se callara, que eso era demasiado cruel incluso para los estándares de nuestra familia. Pero ella no dijo nada. Apenas se acomodó en la silla, alisó el mantel con las manos y miró hacia la ventana, como si aceptara aquella crueldad como un hecho lógico, como algo que no requería corrección. Ese silencio fue peor que cualquier insulto. Fue la confirmación de que ella estaba de acuerdo, de que mi hermano había dicho en voz alta lo que ella pensaba, pero no se atrevía a expresar tan directamente. Yo había llegado a esa casa después del trabajo, cansada, con ganas de solo estar un rato y volver a mi departamento. No esperaba una conversación profunda ni un momento de conexión real. Había aprendido hace mucho a no esperar eso de ellos. Pero tampoco esperaba esto. No esperaba ser expulsada con tanta naturalidad, como quien cancela una suscripción que ya no necesita. Me quedé ahí sentada, con las manos sobre la mesa, sintiendo como el peso de sus palabras se asentaba en mi pecho. No respondí. No lloré, no discutí, no pedí explicaciones. Sabía que cualquier cosa que dijera sería usada en mi contra, transformada en evidencia de que yo era la problemática, la dramática, la que no entendía cómo funcionaban las familias. Así que solo guardé aquellos 2 momentos, la frialdad de mi madre y la burla de mi hermano, como quien registra una prueba que ya no necesita reinterpretar. Miré alrededor de la sala, las paredes con fotos familiares que nunca me incluían realmente, el mueble con los adornos que mi madre coleccionaba, la televisión encendida en un canal de noticias que nadie estaba viendo. Todo me pareció ajeno de repente, como si nunca hubiera pertenecido a ese espacio. Y quizás nunca lo hice. Quizás siempre fui una invitada tolerada, una fuente de recursos que se mantenía cerca por conveniencia. Sebastián se levantó del sofá y fue a la cocina sin decir nada más. Lo escuché abrir la heladera, servirse algo, cerrar la puerta con más fuerza de la necesaria. Mi madre seguía mirando por la ventana, con esa expresión neutra que había perfeccionado a lo largo de los años. No había nada más que decir. El mensaje había sido entregado, recibido, archivado. Me levanté despacio. Tomé mi bolso que había dejado junto a la puerta y me dirigí hacia la salida. Mi madre no se movió. Sebastián tampoco apareció para despedirse. Salí a la calle y el aire fresco de la noche me golpeó la cara. Eran casi las 9 y el barrio estaba tranquilo, con algunas luces navideñas todavía encendidas en las casas vecinas. Caminé hasta la parada del colectivo y esperé, sintiendo cómo algo dentro de mí se había roto, pero también, extrañamente, se había liberado. En el colectivo de vuelta a casa, miré por la ventana las calles de Buenos Aires que conocía de memoria. Pasamos por la avenida principal, llena de gente saliendo de los bares y restaurantes, parejas caminando de la mano, grupos de amigos riendo. Me pregunté cómo sería tener una familia que te invitara a las celebraciones, en lugar de expulsarte de ellas. ¿Cómo sería ser parte de algo donde tu presencia fuera deseada y no apenas tolerada? Cuando llegué a mi departamento en Palermo, era un espacio pequeño pero mío. Cerré la puerta detrás de mí y me quedé parada en la entrada por un momento. El silencio era diferente al de la casa de mi madre. Era un silencio que no me juzgaba, que no me exigía nada,
que simplemente existía. Me preparé un té, me senté en el sofá y dejé que la realidad de lo que había pasado se asentara completamente. No sentí ganas de llorar, tampoco sentí rabia inmediata. Lo que sentí fue una claridad extraña, como cuando te despiertas de un sueño confuso y finalmente entiendes dónde estás. En silencio, supe que algo había terminado para siempre, incluso si ellos no lo entendían aún. Ellos pensaban que esto era solo otro conflicto, otra pelea que se resolvería con el tiempo y con mi inevitable regreso. Pero yo sabía que era diferente. Esta vez, algo fundamental se había roto. Esa noche dormí poco. Pasé horas mirando el techo, repasando cada momento de la conversación, cada gesto, cada silencio. Busqué alguna señal de que había malinterpretado la situación, alguna explicación alternativa que hiciera todo menos doloroso. No la encontré. Las palabras de mi madre habían sido claras. La risa de mi hermano había sido inequívoca. El silencio posterior había sido la confirmación final. Me habían dejado saber sin ambigüedades que mi lugar en esa familia era condicional, prescindible, insignificante. Regresé a mi departamento con una sensación de vacío, pero también con una claridad que no había sentido en años. Me senté frente a la computadora y abrí mi banca en línea. La pantalla iluminó mi cara en la oscuridad de la sala. Ahí estaban todas las transferencias programadas. El alquiler de la casa donde vivían, la cuota del auto de mi madre, los gastos de supermercado que yo cubría cada mes, el dinero extra que le mandaba a Sebastián para sus cosas. Una lista larga de números que representaban años de sostener una estructura que nunca me había sostenido a mí. Durante demasiado tiempo, había mantenido a mi familia de manera financiera, casi sin cuestionarlo. Lo hacía por hábito, por culpa, por ese sentido de responsabilidad que nunca recibí de vuelta. Cada mes, apenas cobraba mi sueldo de la oficina donde trabajaba como contadora, lo primero que hacía era revisar que todos los pagos automáticos estuvieran en orden. Mis propias necesidades venían después. Mis ahorros eran casi inexistentes. Mis planes de viajar o estudiar algo nuevo siempre quedaban postergados porque el dinero ya estaba comprometido antes de llegar a mi cuenta. Esa noche, después de lo ocurrido, empecé a cancelar una por una todas las transferencias automáticas. Hice clic en cada una, confirmé la cancelación, esperé el mensaje de que la operación había sido exitosa. No hubo furia en mis acciones, solo una determinación serena. Era como desarmar un mecanismo que había estado funcionando por inercia durante demasiado tiempo. Con cada transferencia cancelada, sentía que recuperaba un pedazo de mí misma. Cuando terminé, eran casi las 2 de la madrugada. Me preparé otro té y me quedé mirando la pantalla en blanco de la computadora. Sabía que lo que acababa de hacer tendría consecuencias. Sabía que eventualmente ellos lo notarían y que habría reacciones. Pero también sabía que no podía seguir sosteniendo a personas que me habían dejado tan claro que no me querían en sus vidas. Los primeros días después del corte fueron extrañamente tranquilos. Nadie me llamó ni escribió, lo que confirmó que mi presencia, o ausencia, era irrelevante para ellos mientras el dinero siguiera llegando. Yo seguía yendo a trabajar, cumpliendo con mis tareas, almorzando con mis compañeras como si nada hubiera cambiado, pero todo había cambiado. Por primera vez en años, cuando revisaba mi cuenta bancaria, veía que el saldo se mantenía estable, que incluso aumentaba un poco. Era una sensación extraña, casi culpable al principio. En cierto modo, esa indiferencia me dio la validación final que necesitaba para mantenerme firme. Si realmente les importara mi bienestar, si realmente me extrañaran como persona y no como fuente de ingresos, ya habrían intentado contactarme. Pero el silencio era absoluto. Ni siquiera un mensaje preguntando cómo estaba, si había llegado bien a casa aquella noche, si estaba enojada. Nada. El silencio era una respuesta en sí misma. Empecé a reorganizar mis propias finanzas. Abrí una cuenta de ahorros separada y programé transferencias automáticas hacia ella. Cada mes, lo que antes iba a la casa de mi madre ahora iba a mi futuro. Hice citas que había postergado. El dentista, un chequeo médico general, un curso de Excel avanzado que necesitaba para mi trabajo. Empecé a reservar tiempo para mis necesidades, algo que siempre había dejado en segundo plano. Una tarde, caminando de regreso del trabajo por la avenida Santa Fe, me detuve frente a la vidriera de una agencia de viajes. Había carteles de playas en Brasil, de montañas en Chile, de ciudades europeas que siempre había querido conocer. Entré, algo que nunca habría hecho antes, y pedí información sobre paquetes turísticos. La chica que me atendió era joven y entusiasta. Me mostró opciones, precios, fechas. Por primera vez en mi vida, podía considerar seriamente la posibilidad de tomarme unas vacaciones reales, pero en el silencio también emergieron pensamientos incómodos. Había momentos,
especialmente de noche antes de dormir, en los que me preguntaba si mi decisión era demasiado dura, si estaba replicando la frialdad que me habían mostrado. Me cuestionaba si estaba siendo vengativa, si debería ser la persona más grande y perdonar, si las familias no se trataban precisamente de superar conflictos y seguir adelante. Esos pensamientos me atacaban cuando menos lo esperaba, en el supermercado, cuando veía a una madre e hija comprando juntas y riendo, en la oficina, cuando mis compañeras hablaban de sus planes familiares para el fin de semana, en el colectivo, cuando escuchaba conversaciones telefónicas de gente arreglando encuentros con sus hermanos. En esos momentos, una parte de mí se preguntaba si había tomado la decisión correcta. Aún así, cada vez que dudaba, recordaba las palabras de mi madre, su tono inmutable, frío, definitivo. Recordaba la risa de mi hermano, ese sonido que todavía me hacía sentir pequeña e insignificante cuando lo reproducía en mi mente. Recordaba el silencio posterior, la forma en que ambos me habían dejado ir, sin un gramo de arrepentimiento o consideración. Recordarlo me devolvía a un eje que había sido ignorado por ellos durante años: el derecho fundamental a protegerme. Un sábado por la tarde, limpiando mi departamento, encontré una caja con fotos viejas. Me senté en el piso de la sala y empecé a revisarlas. Había fotos de cuando éramos chicos, de cumpleaños, de vacaciones en la costa. En todas ellas, yo aparecía siempre un poco al margen, como agregada después. Sebastián siempre estaba en el centro, abrazado por mi madre, sonriendo ampliamente. Yo estaba a un costado, con una sonrisa que ahora me parecía forzada, incómoda. Era como si mi cuerpo ya supiera entonces lo que mi mente tardaría años en aceptar, que mi lugar en esa familia siempre había sido condicional. Guardé las fotos de vuelta en la caja y la puse en el fondo del armario. No las tiré, pero tampoco las quería a la vista. Eran evidencia de una historia que ya no me definía, de una versión de mí que había aceptado migajas de afecto a cambio de sostener todo con mi trabajo y mi dinero. Esa noche me preparé una cena elaborada, algo que nunca hacía cuando vivía pendiente de todos ellos. Puse música, abrí una botella de vino que había comprado y me senté a comer despacio, disfrutando cada bocado. Afuera, Buenos Aires seguía con su ritmo frenético, pero adentro de mi departamento había una paz que estaba aprendiendo a reconocer y valorar. Las semanas pasaban y el silencio continuaba. Yo seguía firme en mi decisión, pero no voy a mentir, había una tristeza que no se iba del todo. No era tristeza por extrañarlos necesariamente, sino tristeza por lo que nunca fue y nunca sería. Tristeza por la familia que no tuve, por la madre que hubiera querido tener, por el hermano con quien hubiera querido contar. Pero esa tristeza, aprendí, no era razón suficiente para volver a una situación que me había vaciado durante años. A mediados de enero, justo cuando empezaba a acostumbrarme a esta nueva realidad, recibí el primer mensaje. Era de Sebastián. Lo vi aparecer en la pantalla de mi celular mientras estaba en la oficina, en medio de una reunión. Esperé hasta el almuerzo para leerlo. Era corto, abrupto, sin ningún saludo ni pregunta sobre cómo estaba yo. Solo decía: ¿qué pasó con la plata del alquiler? No llegó este mes. No había un hola, no había un ¿cómo estás? No había siquiera un intento de suavizar la exigencia. Era directo, funcional, transaccional. Preguntaba por qué el pago habitual, para cubrir su parte del alquiler, no había aparecido. Como si yo fuera un cajero automático, que había dejado de funcionar y necesitaba ser reparado. Leí el mensaje 3 veces, sintiendo como la rabia y la tristeza se mezclaban en mi pecho. Lo ignoré. Sabía que cualquier explicación abriría una puerta que no quería volver a cruzar. Si le respondía, si trataba de justificar mi decisión, estaría aceptando implícitamente que les debía una explicación, que mi retiro de su economía requería un permiso o una negociación. Y no era así. Ellos habían sido claros sobre mi lugar en la familia. Yo solo estaba siendo coherente con esa verdad. Después llegaron 2 llamadas perdidas de mi madre, ninguna acompañada de un mensaje de texto, solo llamadas que dejé sonar hasta que entraba el buzón de voz. No dejó ningún mensaje. Era típico de ella. Esa forma de comunicarse que esperaba que yo adivinara sus necesidades, que yo tomara la iniciativa, que yo hiciera todo el trabajo emocional. Pero esta vez no lo hice. Dejé que las llamadas quedaran sin responder, como habían quedado sin responder tantas cosas que yo necesité de ella a lo largo de mi vida. Pocos días después llegó otro mensaje, esta vez de mi tía Marta, la hermana de mi madre. Marta siempre había sido la mediadora de la familia, la que intentaba suavizar los conflictos, aunque nunca enfrentara las causas reales. Su mensaje era más largo, más elaborado, con un tono de preocupación que sabía que era genuino, pero también manipulador. Decía que mi madre estaba preocupada,
y que la situación en casa estaba desordenada. No dio detalles, pero no hacía falta. Por años mi apoyo económico había sido el sostén discreto de problemas que todos fingían no ver. Sin él, la fachada comenzaba a desmoronarse. Marta continuaba el mensaje hablando de lo importante que es la familia, de cómo las peleas son normales pero hay que superarlas, de cómo mi madre me extrañaba aunque no supiera cómo decirlo. Usaba todas las frases clásicas del manual de manipulación familiar. La sangre es más fuerte, son los únicos que tienes. Van a arrepentirse si dejan pasar demasiado tiempo. Mi tía intentó persuadirme con frases vagas sobre familia y tradición, pero nunca mencionó el año nuevo ni lo que me habían dicho. Era como si esperara que yo olvidara todo aquello por inercia, que el tiempo borrara las palabras de mi madre y la risa de mi hermano. Le respondí con cortesía pero firmeza. Le agradecí su preocupación y le dije que estaba bien, que no se preocupara por mí. No entré en detalles, no expliqué mis razones, no acusé a nadie. Simplemente establecí un límite. Marta intentó insistir con otro mensaje, pero yo dejé de responder. Sabía que ella reportaría nuestra conversación a mi madre y que eso generaría más presión, pero ya no me importaba. Mientras leía esos mensajes, me pregunté por qué nadie me preguntaba cómo yo estaba. En ningún momento alguien había expresado preocupación genuina por mi bienestar emocional. Nadie preguntó si me había dolido lo que me dijeron, si estaba triste, si necesitaba hablar. No había una sola frase que mostrara interés en mi estado de ánimo o mi salud mental. Todo giraba alrededor de la falta del dinero. Eso, más que cualquier insulto directo, confirmó una verdad dolorosa. Mi valor para ellos siempre había sido medido en transferencias bancarias, no en afecto. Febrero llegó con su calor sofocante, típico de Buenos Aires. La ciudad se vaciaba un poco en esa época, con muchos aprovechando las últimas semanas de vacaciones. Yo me quedé trabajando, pero empecé a usar mis tardes libres de forma diferente. Me inscribí en una clase de yoga cerca de mi casa. Empecé a frecuentar una librería del barrio donde hacían clubes de lectura. Salí algunas veces con compañeras del trabajo, algo que antes rechazaba por cansancio o por sentir que no podía gastar dinero en mí. Una noche, en una de esas salidas, mientras tomábamos cerveza en un bar de Palermo, una de mis compañeras, Lucía, me preguntó cómo estaba mi familia. Fue una pregunta casual, sin segundas intenciones. Le dije simplemente que no estábamos en contacto en ese momento. Ella asintió sin hacer más preguntas, respetando mi privacidad, y cambió de tema. Ese pequeño gesto, esa capacidad de no presionar, de respetar mis límites, me hizo sentir más valorada que años de relación con mi propia familia. Pero los mensajes seguían llegando. Sebastián escribió de nuevo, esta vez más agresivo, diciendo que yo era una egoísta y que estaba abandonando a la familia. La ironía de sus palabras no se me escapaba. Él, que no había trabajado establemente en años, que dependía completamente de mi dinero y del de mi madre, me acusaba de egoísmo por finalmente priorizar mis propias necesidades. No respondí tampoco a ese mensaje. Cada palabra suya solo confirmaba que había tomado la decisión correcta. Mi madre también intentó otros caminos. Le pidió a vecinos que teníamos en común que me contactaran, que me preguntaran qué había pasado. Una señora mayor, la señora Rosa, me llamó una tarde diciendo que se había encontrado con mi madre en el mercado y que la había visto muy triste. Me habló con ternura, con genuina preocupación, y eso hizo más difícil mantenerme firme. Pero le expliqué con suavidad que eran asuntos familiares complicados que necesitaban tiempo. La señora Rosa lo entendió y no insistió, aunque pude notar en su voz que se quedaba con dudas. Cada intento de contacto, cada mensaje de intermediarios, cada llamada perdida, era un recordatorio de que para ellos yo seguía siendo responsable de resolver todo. Nadie se preguntaba qué había causado esta ruptura. Nadie parecía considerar que tal vez ellos habían hecho algo mal. La narrativa, en sus cabezas, era simple. Yo era la que se había ido, yo era la que no respondía, yo era el problema. Y esa distorsión de la realidad era exactamente la razón por la que necesitaba mantenerme alejada. Pasé esas semanas en una especie de limbo emocional. Por un lado, sentía una libertad creciente, una ligereza que no había experimentado en años. Por otro lado, había momentos de duda profunda, de cuestionamiento sobre si estaba haciendo lo correcto, si no estaba siendo demasiado dura, si no debería al menos contestar y explicar mi posición. Pero cada vez que consideraba ceder, recordaba que yo no era quien había iniciado esta ruptura. Yo solo había respondido a una expulsión explícita. Me habían dicho que no fuera, que actuaran como si yo no existiera, y yo simplemente les estaba creyendo. A finales de febrero, las señales de caos se volvieron imposibles de ignorar. Mi tía Marta me llamó una tarde.
y esta vez su voz tenía un tono de urgencia que no había escuchado antes. Ya no era la mediadora suave tratando de convencerme con frases sobre la familia. Era alguien genuinamente preocupada por el desastre que se estaba desarrollando. Me contó, casi sin respirar, que el auto de mi madre había sido embargado. Simplemente se lo habían llevado una mañana mientras ella estaba adentro de la casa. Vecinos la habían visto salir corriendo a la calle, gritando, tratando de detener la grúa, pero ya era tarde. Escuché en silencio mientras Marta me daba los detalles. Mi madre había dejado de pagar las cuotas del auto hacía meses, mucho antes de que yo cortara el apoyo económico. Aparentemente había usado ese dinero para otras cosas, confiando en que yo seguiría cubriendo los huecos como siempre lo había hecho. Pero esta vez no hubo rescate. La deuda se acumuló, los avisos llegaron, y finalmente llegó la consecuencia inevitable. Ella pensó que ibas a volver, me dijo mi tía, y en su voz había algo entre el reproche y la resignación, como si fuera mi responsabilidad anticipar los desastres financieros de mi madre, como si yo debiera estar monitoreando constantemente su situación para salvarla de sus propias decisiones. No respondí a ese comentario, solo dejé que el silencio se extendiera por unos segundos antes de decirle que tenía que colgar. Pero los problemas no terminaban ahí. Sebastián, que había perdido su empleo meses antes, mucho antes de la expulsión de Año Nuevo, ahora pasaba los días en la casa sin hacer nada productivo. Según Marta, él y mi madre discutían casi diario, gritos que los vecinos podían escuchar a través de las paredes. Sebastián culpaba a mi madre por no manejar mejor la situación financiera, por haber dependido tanto de mí, por no tener un plan alternativo. La ironía era grotesca. Él, que nunca había aportado nada, que había vivido de mi trabajo durante años, ahora se presentaba como víctima de la mala administración ajena. Mi tía me contó que las peleas eran horribles. Sebastián le gritaba que ella había arruinado todo, que por su culpa ahora no tenían dinero, que debería haberme tratado mejor. Pero incluso en su enojo, él no asumía ninguna responsabilidad. No se preguntaba por qué él mismo no trabajaba, por qué no contribuía, por qué había participado activamente en mi humillación aquella noche. Para él, el problema era simplemente que la fuente de dinero se había secado, y alguien tenía que ser culpable. Mi madre, por su parte, oscilaba entre la negación y el pánico. A veces actuaba como si todo estuviera bien, como si esto fuera solo un bache temporal que se resolvería mágicamente. Otras veces llamaba a Marta llorando, diciendo que no sabía qué hacer, que todo se estaba cayendo a pedazos. Pero en ningún momento, según me contaba mi tía, ella mencionaba lo que me había dicho en Año Nuevo. No había reflexión sobre su parte en esta situación. No había reconocimiento de que sus palabras tuvieron consecuencias. Lo describían como si yo siguiera siendo una obligación, invisible que debía reaccionar al primer desastre. En las conversaciones de ellos, según lo que llegaba a mí a través de Marta, yo era la hija rebelde que se había ido sin razón, que había abandonado a su familia por orgullo o capricho. La narrativa que habían construido borraba completamente aquel 28 de diciembre, borraba las palabras de mi madre, la risa de mi hermano, el silencio cómplice que siguió. Mi madre comenzó a dejar mensajes en mi buzón de voz. Los primeros eran cortos, casi casuales, como si nada hubiera pasado. «Hola, soy yo, llámame cuando puedas». Su tono oscilaba entre la irritación y una extraña suavidad que nunca había usado conmigo. En algunos mensajes sonaba molesta, como si yo le estuviera haciendo un berrinche infantil que ella tenía que tolerar con paciencia. En otros, su voz se quebraba un poco. Había un temblor que parecía genuino, pero que yo ya no sabía si creer. Escuchaba esos mensajes de noche acostada en mi cama, con el celular cerca de la oreja. Cada palabra suya me generaba una mezcla de emociones difícil de describir. Parte de mí, esa parte condicionada por años de ser la hija responsable, sentía el impulso de llamarla, de arreglar las cosas, de volver a mi rol de salvadora. Pero otra parte, más nueva y más firme, recordaba que ninguna de esas grabaciones incluía un reconocimiento de lo que me había dicho. Nunca admitía un error. Nunca mencionaba el modo en que me habían expulsado emocionalmente. En esos silencios selectivos había una manipulación habitual que yo conocía demasiado bien. Con el paso de las semanas, la deterioración se profundizó. La casa en la que vivían necesitaba reparos que yo solía cubrir. El techo tenía una gotera que llevaba meses sin arreglarse y que ahora, con las lluvias de marzo, empeoraba cada día. Las cañerías hacían ruidos extraños. La puerta del baño no cerraba bien. Todas esas cosas pequeñas que se van acumulando y que requieren dinero constante para mantener. Pero más allá de los arreglos, estaban los gastos básicos. La falta de pagos acumulados llevó a cortes temporales de servicios. Primero fue el cable e internet.
Luego hubo un día en que se quedaron sin luz, por varias horas hasta que mi madre consiguió hacer un pago parcial. El gas estuvo a punto de ser cortado también. Cada servicio era una crisis nueva, un problema urgente que resolver. Marta me mantenía informada de todo esto. Creo que con la esperanza de que eventualmente yo cediera y volviera a ayudar. Me mandaba mensajes largos describiendo la situación, la angustia de mi madre, las dificultades que estaban pasando. Yo los leía y sentía una opresión en el pecho, pero también algo más complejo. Había una parte de mí que se sentía mal por ellos, que no quería que sufrieran. Pero había otra parte que pensaba: esto es lo que construyeron. Esta fue su elección, porque la verdad es que ellos me habían echado. Ellos habían sido claros en que no me querían en su celebración, en que iban a actuar como si yo no existiera. Y cuando uno actúa como si alguien no existe, no puede después esperar que esa persona siga pagando sus cuentas. No puede pretender que la relación funcione solo en el aspecto transaccional, mientras el aspecto emocional está completamente roto. Todo aquello que durante años parecía una tormenta contenida, finalmente se manifestaba sin frenos. Era como si mi dinero hubiera sido el dique que mantenía todo en su lugar. Y ahora que ese dique se había roto, el caos natural de sus vidas salía a la superficie. Los problemas habían estado ahí siempre. La falta de planificación financiera de mi madre, la irresponsabilidad de Sebastián, la dependencia mutua que nunca había sido sana. Yo solo había estado posponiendo lo inevitable. Una noche, sentada en mi balcón pequeño con una copa de vino, mirando las luces de la ciudad, pensé en todo esto con una claridad dolorosa. Yo observaba desde fuera cómo el mundo de ellos se desmoronaba y luchaba entre el alivio y una tristeza inesperada. El alivio de finalmente estar libre, de no tener que cargar con el peso de todos, pero también la tristeza de ver que realmente había llegado a este punto, de confirmar que la familia que yo había querido tener nunca existió realmente. Había días en que me preguntaba si debería hacer algo, si debería al menos llamar a mi madre y tener una conversación honesta sobre todo. Pero entonces recordaba sus mensajes de voz, como nunca mencionaba lo que había pasado, cómo esperaba que yo simplemente olvidara y volviera, y sabía que cualquier conversación sería inútil hasta que ella estuviera dispuesta a reconocer su parte en todo esto. Mientras su mundo se desordenaba, el mío se estabilizaba como nunca antes. Por primera vez en mi vida adulta tenía ahorros reales. Veía crecer el número en mi cuenta bancaria cada mes y sentía algo que tardé en identificar. Seguridad. Era una sensación nueva, casi extraña. Durante años había vivido al límite, gastando lo que ganaba en sostener a otros. Sin colchón financiero, sin red de seguridad. Ahora, con cada peso que quedaba en mi cuenta, sentía que estaba construyendo algo sólido. El primer cambio tangible fue mi departamento. Siempre lo había mantenido funcional pero austero, sin decoración real, sin inversión en hacerlo realmente mío. Ahora empecé a comprar cosas. Un sillón nuevo para reemplazar el viejo que había heredado de un compañero de trabajo, cuadros para las paredes desnudas, plantas que le daban vida al espacio. Cada compra era un acto de reclamo, una forma de decir que este espacio era mío y merecía ser bonito. Los fines de semana ya no eran días de ansiedad esperando que alguien me pidiera algo, eran míos. Empecé a viajar, primero viajes cortos, un fin de semana largo en Mar del Plata, quedándome en un hotel frente al mar, caminando por la costa sin prisa, comiendo en restaurantes sin calcular cada peso. Después me animé a más. Fui a Córdoba, alquilé un auto y recorrí los pueblos de las sierras, lugares de los que siempre había escuchado pero nunca había visitado. Cada viaje era una revelación, no solo por los lugares que conocía, sino por la libertad que sentía al hacerlo. No tenía que avisar a nadie, no tenía que justificar el gasto, no tenía que sentir culpa por desperdiciar dinero en mí cuando otros lo necesitaban más. Era mi dinero, mi tiempo, mi vida, y por primera vez estaba viviéndola para mí. También empecé a estudiar un curso que siempre había querido hacer. Era un posgrado en finanzas corporativas, algo que podría ayudarme a avanzar en mi carrera. Las clases eran 2 veces por semana en la noche, y aunque llegaba cansada del trabajo, disfrutaba cada sesión. Estaba invirtiendo en mi futuro de una forma que nunca había podido hacer. Me rodeaba de gente con ambiciones similares, profesionales que querían crecer, que hablaban de proyectos y metas con una energía contagiosa. Uno de mis compañeros del curso, Martín, me invitó a tomar un café después de clase. Era ingeniero, trabajaba en una empresa de tecnología y tenía esa facilidad para conversar que hace que el tiempo pase rápido. Hablamos de trabajo, de las clases, de Buenos Aires. No mencioné a mi familia y él no preguntó. Era refrescante estar con alguien que no sabía nada de mi historia, que me conocía solo como yo era ahora.
no como la hija que había sido. Me dediqué a un proyecto personal que había estado posponiendo durante años. Siempre me había gustado la fotografía, pero nunca había tenido tiempo ni dinero para realmente dedicarme a ella. Ahora compré una cámara decente, me inscribí en un taller los sábados por la mañana. Empecé a salir a caminar por la ciudad con la cámara, capturando momentos, lugares, personas. Era una forma de ver Buenos Aires con ojos nuevos, de encontrar belleza en lo cotidiano. La ausencia de responsabilidades injustas me permitió descubrir una autonomía emocional que nunca había imaginado. Durante años había definido mi valor a través de lo útil que era para otros. Mi identidad estaba atada a ser la hija responsable, la hermana proveedora, la que resolvía problemas. Sin ese rol, tuve que descubrir quién era yo realmente. Y ese proceso, aunque a veces incómodo, era liberador. Empecé terapia también. Había considerado la idea antes, pero siempre encontraba excusas. No tengo tiempo, no tengo dinero. No es tan grave lo mío. Ahora tenía ambas cosas y sabía que sí era grave. Necesitaba procesar todo lo que había pasado, entender los patrones que me habían llevado a aceptar durante tanto tiempo un rol tan desigual en mi familia. Mi terapeuta, Laura, era una mujer de unos 50 años con una presencia calmada que me hacía sentir segura. En las sesiones, empecé a desempacar años de dinámicas familiares tóxicas. Laura me ayudó a ver cómo había normalizado el maltrato emocional, cómo había confundido la obligación con el amor, cómo mi necesidad de aprobación me había llevado a sacrificarme de maneras poco saludables. Cada sesión era como quitar una capa de condicionamiento, como limpiar años de acumulación hasta ver algo más claro debajo. Aún así, había días en los que sentía un pinchazo de culpa. No por cortar el apoyo económico o por protegerme, sino porque una parte de mí aún deseaba tener una familia, capaz de resolver los conflictos sin destruir a alguien. Veía familias en restaurantes, riendo juntas, y sentía una punzada. Escuchaba a mis compañeras del trabajo hablar de los almuerzos dominicales, con sus padres y hermanos, y había un vacío que no podía ignorar. Pero en esos momentos recordaba que yo no había abandonado a nadie, solo había respondido a una expulsión explícita. Ellos fueron los que me dijeron que no fuera, los que dijeron que actuarían como si yo no existiera, y había decidido creerles. No estaba castigándolos, estaba respetando los límites que ellos mismos habían establecido. Si se arrepentían de esos límites, si querían reconstruir algo, el primer paso tenía que venir de ellos, con honestidad y reconocimiento real de lo que había pasado. Con el tiempo, también comprendí que la distancia me dio algo que nunca antes tuve: perspectiva. Cuando estás adentro de una situación, cuando estás constantemente apagando incendios y respondiendo a crisis, no puedes ver el patrón completo. Pero desde fuera, con meses de separación, pude ver la dinámica de manipulación clara como el agua, las exigencias disfrazadas de cariño, las crisis constantes que siempre requerían mi intervención, la dependencia que ellos justificaban como tradición familiar o amor filial. Pude ver cómo me habían entrenado, desde chica, a sentir que mi valor estaba en lo que podía dar, cómo cada vez que establecía un límite, me hacían sentir egoísta, cómo habían usado la culpa como herramienta para mantenerme en línea, y cómo yo, sin darme cuenta, había aceptado todo eso como normal, como lo que se espera de una hija, de una hermana. Sin el peso constante de rescatar a todos, pude finalmente vivir como adulta, no como una hija obligada a permanecer en un rol infantil de complacer y proveer. Empecé a tomar decisiones basadas en lo que yo quería, no en lo que otros necesitaban. Empecé a planificar mi futuro según mis propios sueños, no según las crisis de otros. Y esa sensación, ese poder de dirigir mi propia vida, era algo que no tenía precio. Una tarde de abril, caminando de regreso a casa después del trabajo, me detuve en una plaza que frecuentaba cuando era chica. Me senté en un banco y observé a los niños jugar, a las parejas caminar, a la gente vivir sus vidas ordinarias, y sentí algo parecido a la paz. No era felicidad eufórica, no era que todos mis problemas hubieran desaparecido, pero era una calma profunda, una sensación de estar en el lugar correcto, de haber tomado decisiones difíciles pero necesarias. Pensé en la persona que había sido 6 meses atrás, siempre cansada, siempre preocupada por otros, siempre posponiendo su propia vida, y sentí compasión por esa versión de mí, pero también gratitud de haber encontrado la fuerza para cambiar. No sabía qué vendría después, no sabía si algún día habría reconciliación o si esta separación era permanente, pero por primera vez en mucho tiempo estaba bien con no saberlo. Estaba bien con dejar que el futuro se desarrollara sin intentar controlar cada resultado. El reencuentro llegó en junio, inesperado, cuando mi madre apareció frente a mi edificio sin avisar
Era un sábado por la tarde y yo acababa de volver del taller de fotografía. Caminaba por la vereda con mi cámara colgando del cuello, pensando en las fotos que había tomado ese día, cuando la vi. Estaba parada junto a la entrada, con las manos metidas en los bolsillos de un tapado que reconocí como viejo, mirando hacia la puerta como si no estuviera segura de tocar el timbre. Se veía más cansada. No era solo el paso de los meses, era algo más profundo. Los hombros curvados por una fatiga que parecía acumulada por años, no solo por los últimos meses. Tenía ojeras marcadas y el pelo, que siempre había cuidado meticulosamente, se veía descuidado, con las raíces grises más visibles. Cuando me vio acercarme, su expresión pasó por varias emociones en segundos. Sorpresa, alivio, algo que parecía vergüenza pero que desapareció rápido. «Hola», dijo simplemente. Su voz sonaba diferente, menos autoritaria, más suave. «¿Podemos hablar?» Estuve a punto de decir que no, de pasar de largo y dejarla ahí, pero algo en mí, quizás curiosidad, quizás esa parte que todavía guardaba, esperanza de que las cosas pudieran ser diferentes, me hizo asentir. Le indiqué un café que había en la esquina. Caminamos en silencio los pocos metros que nos separaban del lugar. Era incómodo ese silencio, cargado de todos los meses sin contacto, de todas las palabras no dichas. Nos sentamos en una mesa al fondo. Pedí un café solo. Ella pidió un té que apenas tocó. Durante los primeros minutos ninguna habló. Ella miraba su taza, yo miraba por la ventana. Finalmente, ella rompió el silencio. Me pidió que conversáramos. En su voz había una fragilidad que nunca antes escuché, pero también un vacío emocional que reconocí como parte de su forma habitual de relacionarse. Era esa cualidad que tenía de mostrar vulnerabilidad sin realmente abrirse, de pedir sin realmente dar. «Las cosas han estado difíciles», empezó, y procedió a contarme lo que yo ya sabía por Marta. El auto embargado, los problemas con los servicios, las peleas con Sebastián, las deudas acumuladas. Hablaba de cada crisis con un tono de víctima, como si todas fueran desgracias que le habían caído del cielo, no consecuencias de decisiones y patrones de años. Mientras hablaba, noté que cada frase suya buscaba justificar decisiones pasadas sin asumir responsabilidades. Hablaba de estrés, depresión, de malentendidos, de lo difícil que había sido todo. Mencionó que había tenido muchos gastos, que las cosas se le habían complicado, que no había sido su intención que todo llegara a este punto. Pero nunca, ni una sola vez, mencionó su frase de Año Nuevo. Nunca habló de cómo me había echado, de cómo me había dicho que no fuera a la celebración. Nunca mencionó la burla de mi hermano ni su silencio cómplice. «Tu hermano está buscando trabajo», dijo en un momento, como si eso fuera relevante, como si el hecho de que Sebastián finalmente estuviera haciendo lo que debería haber estado, haciendo desde hace años, fuera algo digno de elogio. Ha sido duro para él también. No respondí a eso, solo la miré, esperando que llegara al punto, esperando que dijera algo real, algo verdadero, algo que indicara que entendía por qué yo había cortado el contacto. Pero no llegó. Siguió dando vueltas alrededor del tema central, mencionando problemas prácticos, dificultades económicas, situaciones concretas, todo menos lo emocional, todo menos el daño que me había causado. «Necesito tu ayuda», dijo finalmente, y ahí estaba. El verdadero motivo de la visita. No había venido a disculparse. No había venido a reconocer lo que había pasado. No había venido a tratar de reparar la relación. Había venido porque me necesitaba, porque sin mi dinero, su mundo se estaba cayendo a pedazos y necesitaba que yo volviera a mi rol de salvadora. «No puedo seguir así», continuó. «Estoy atrasada con el alquiler. Van a cortarme la luz otra vez. Tu hermano no consigue trabajo. Necesito que me ayudes, aunque sea temporalmente, hasta que las cosas se estabilicen». Quería mi ayuda, pero no mi verdad. Quería volver al equilibrio anterior, ese en el que yo sostenía todo sin pedir nada a cambio. Quería que yo olvidara los últimos 6 meses, que ignorara lo que me había dicho, que volviera como si nada hubiera pasado, y lo más frustrante era que probablemente creía que esto era razonable, que después de unos meses yo debería estar lista para perdonar y olvidar, especialmente ahora que ella me necesitaba. «¿Te acordás de lo que me dijiste en diciembre?», le pregunté finalmente. Mi voz salió más calmada de lo que esperaba. No había enojo, solo una pregunta directa. Ella parpadeó, confundida, como si realmente no recordara. «¿Qué cosa?». «Que no fuera en Año Nuevo, que iban a actuar como si yo no existiera». Su rostro cambió. Hubo un momento de reconocimiento, un flash en sus ojos que me dijo que sí se acordaba, pero la expresión se transformó rápidamente en defensiva. Estaba enojada, dije cosas que no debía. «Vos sabés cómo soy, a veces hablo sin pensar».
Y Sebastián, continué sin dejarme distraer por su excusa. Se rió. Te dijo exactamente lo que iban a hacer. Y vos no dijiste nada. Él también estaba molesto. Habíamos tenido un mal día. Todos estábamos alterados. Sus justificaciones sonaban huecas incluso para ella. Podía notarlo en cómo evitaba mi mirada. ¿Y ahora? Pregunté. Ahora que me necesitas, todo eso no importa. ¿Se supone que tengo que olvidar porque ustedes tienen problemas de plata? Ella se quedó en silencio por un momento, mirando su té frío. Cuando habló de nuevo, su voz tenía un tono casi infantil, de alguien que no entiende por qué las cosas no salen como espera. Pensé que ya lo habría superado. Son cosas que se dicen en el momento, en el calor de una discusión. No pensé que te lo ibas a tomar tan a pecho. Y ahí estaba, la minimización. La sugerencia de que yo era demasiado sensible, que estaba exagerando, que el problema no era lo que ella había hecho, sino cómo yo lo había recibido. Era el patrón de siempre, el mismo que había usado durante años. Nunca era su responsabilidad, siempre era mi reacción exagerada. No estoy enojada, le dije, y era verdad. No vine acá a pelear ni a hacerte sentir mal, pero tampoco voy a volver a sostener todo como antes. Vos me echaste. Me dijiste claramente que no querías que estuviera. Yo simplemente te creí. No te eché, protestó ella. Solo te dije que no vinieras ese día. No significaba que cortaras todo contacto, que dejaras de ayudar, que desaparecieras. ¿Y qué significaba entonces? Le pregunté. ¿Qué esperabas que hiciera? ¿Que me quedara esperando hasta que me necesitaran de nuevo? ¿Que siguiera pagando sus cuentas mientras ustedes actuaban como si yo no existiera? No tenía respuesta para eso. O quizás la tenía, pero no quería decirla en voz alta. Porque la respuesta era sí. Exactamente eso era lo que esperaba. Que yo mantuviera mi rol funcional mientras ellos decidían cuándo incluirme o excluirme, emocionalmente según su conveniencia. Hablamos un poco más, pero la conversación daba vueltas en círculos. Ella trataba de convencerme con diferentes ángulos. La dificultad de su situación, lo mucho que me necesitaba, lo importante que es la familia. Yo me mantenía firme, sin ceder pero también sin atacar. No había punto en pelear. Ella no estaba lista para ver su parte en todo esto, y yo ya no necesitaba que lo hiciera para estar en paz con mi decisión. Finalmente me despedí con calma, sin promesas. Le dije que entendía que las cosas estaban difíciles, pero que yo también había tenido que cuidarme, que no podía volver a una dinámica que me había vaciado durante años. Ella intentó insistir una vez más, pero yo me levanté de la mesa. Dejé dinero para los 2 cafés y salí del lugar. Caminé de regreso a mi edificio con paso lento. El sol de la tarde le daba a la ciudad un tono dorado. Supe entonces que mi historia con ellos no necesitaba un cierre dramático, sino un entendimiento firme, que había hecho lo que necesitaba para protegerme, que no era mi responsabilidad rescatarlos de las consecuencias de sus propias decisiones, que merecía una familia que me valorara, y si no podía tener eso, prefería la paz de estar sola. Subí a mi departamento y me quedé parada en la puerta por un momento antes de entrar. Pensé en todos los meses que habían pasado, en todo lo que había cambiado. Pensé en la persona que había sido aquella noche de diciembre, rota y confundida, y en la persona que era ahora, más fuerte, más clara, más dueña de su propia vida. Me alejé sabiendo que, aunque su mundo se hubiera desmoronado, el mío finalmente se erguía sobre bases que yo misma había elegido. No era un final feliz en el sentido tradicional. No había reconciliación. No había abrazo final. No había promesa de que las cosas mejorarían, pero había algo mejor. Había honestidad. Había límites claros. Había respeto propio. Y por primera vez en mi vida, eso era suficiente.